Henry Bergson, Memoria y Vida, por Gilles Deleuze. 9. 13. La vida o la diferenciación de la duración. B. Vida y materia. 52. Más allá del mecanismo. Pero, ¿puede compararse una estructura orgánica a un molde? Ya hemos señalado la ambigüedad del término adaptación. Una cosa es la complicación gradual de una forma que se inserta cada vez mejor en el molde de las condiciones exteriores y otra la estructura cada vez más compleja de un instrumento que de estas condiciones saca un partido cada vez más ventajoso. En el primer caso, la materia se limita a recibir una huella, pero en el segundo reacciona activamente, resuelve un problema. De estos dos sentidos de la palabra, el segundo es, evidentemente, el que se utiliza cuando se dice que el ojo se adapta cada vez mejor a la influencia de la luz. Pero más o menos inconscientemente se pasa del segundo sentido al primero, y una biología puramente mecanicista se esforzará por hacer coincidir juntos la adaptación pasiva de una materia inerte que sufre la influencia del medio y la adaptación activa de un organismo que saca de esta influencia un partido apropiado. Admitimos, por lo demás, que la misma naturaleza parece invitar a nuestro espíritu a confundir los dos géneros de adaptación porque por regla general comienza con una adaptación pasiva allí donde más tarde debe construir un mecanismo que reaccionará activamente. Así, en el caso que nos ocupa, es discutible que el primer rudimento del ojo se halla en la mancha pigmentaria de los organismos inferiores. Esta mancha ha podido ser producida muy bien físicamente por la acción misma de la luz y puede observarse una multitud de intermediarios entre la simple mancha de pigmento y un ojo complicado como el de los vertebrados. Pero que se pase gradualmente de una cosa a otra no se deriva que las dos cosas sean de la misma naturaleza. Que un orador adopte primero las pasiones de su auditorio para llegar luego a hacerse dueño de ellas, no puede concluirse que seguir sea lo mismo que dirigir. Ahora bien, la materia viva parece no tener otro medio de sacar partido de las circunstancias más que adaptándose a ellas pasivamente primero. Allí donde debe tomar la dirección de un movimiento, empieza por adaptarlo. La vida procede por insinuación. Habrá que mostrarnos todos los intermediarios entre una mancha pigmentaria y un ojo. Entre los dos habrá por lo menos el mismo intervalo que entre una fotografía y un aparato de fotografiar. La fotografía se ha inflexionado, indudablemente, en el sentido de un aparato fotográfico, pero solo la luz, fuerza física, ha sido la que habría podido provocar esa inflexión y convertir una impresión dejada por ella en una máquina capaz de utilizarla. Se alegará que hacemos intervenir erróneamente consideraciones de utilidad, que el ojo no está hecho para ver, sino que vemos porque tenemos ojos, que el órgano es lo que es y que la utilidad es una palabra con la que designamos los efectos funcionales de la estructura. Pero cuando digo que el ojo saca partido de la luz, no solo entiendo por eso que el ojo es capaz de ver. Aludo a las relaciones muy precisas que existen entre este órgano y el aparato de locomoción. La retina de los vertebrados se prolonga en un nervio óptico que se continúa a sí mismo por medio de los centros cerebrales vinculados a los mecanismos motores. Nuestro ojo saca partida de la luz porque nos permite utilizar mediante movimientos de reacción los objetos que vemos como ventajosos, evitar aquellos que vemos como perjudiciales. Ahora bien, se me demostrará fácilmente que si la luz ha producido físicamente una mancha de pigmento, puede determinar físicamente también los movimientos de ciertos organismos. Los infusorios ciliados, por ejemplo, reaccionan a la luz. Nadie sostendrá, sin embargo, que la influencia de la luz haya causado físicamente la formación de un sistema nervioso, de un sistema muscular, de un sistema óseo, de todas las cosas que continúan el aparato de la visión en los vertebrados. A decir verdad, cuando se habla de la formación gradual del ojo, y con mayor razón cuando se vincula el ojo a lo que es inseparable de él, se hace intervenir algo muy distinto a la acción directa de la luz. Se atribuye implícitamente a la materia organizada una cierta capacidad sui generis, la misteriosa capacidad de montar máquinas muy complicadas para sacar partido de la excitación simple cuya influencia recibe. La evolución creativa,
70-72. 53. Más allá del finalismo. Tal es la filosofía de la vida a que nos dirigimos. Pretende superar a la vez el mecanismo y el finalismo. Pero, como antes anunciábamos, se acerca más a la segunda doctrina que a la primera. No será inútil insistir en este punto y mostrar en términos más precisos por dónde se asemeja al finalismo y por dónde difiere de él. Como el finalismo radical, aunque de forma más vaga, esta filosofía nos representará el mundo organizado como un conjunto armonioso. Pero esta armonía está lejos de ser tan perfecta como se ha dicho. Admite muchas discordancias, porque cada especie, cada individuo incluso, retiene del impulso global de la vida solo una cierta parte y tiende a utilizar esta energía en su propio interés. En esto consiste la adaptación. La especie y el individuo no piensan por tanto más que en ellos, de ahí el posible conflicto con las restantes formas de la vida. La armonía no existe pues de hecho, existe más bien de derecho. Quiero decir que el impulso original es un impulso común y que cuanto más alto nos remontamos, tanto más aparecen las diversas tendencias como complementarias unas de otras. Eso ocurre con el viento que, al engolfarse en una encrucijada, se divide en corrientes de aire divergentes, que no son más que un único y mismo soplo. La armonía, o mejor, la complementariedad, no se pone de manifiesto más que en bruto, mejor en las tendencias que en los estados. Sobre todo, y este es el punto en el que el finalismo ha cometido su mayor error, la armonía se encontraría más bien detrás que delante. Tiende a una identidad de impulso y no a una aspiración común. En vano se pretendería asignar a la vida un objetivo en el sentido humano de la palabra. Hablar de un objetivo es pensar en un modelo preexistente que no tiene más que realizarse. Equivale, por tanto, a suponer, en el fondo, que todo está dado, que el porvenir podría leerse en el presente. Supone creer que la vida, en su movimiento y en su integridad, procede como nuestra inteligencia, que no es más que una vista inmóvil y fragmentaria tomada sobre ella y que siempre se coloca naturalmente fuera del tiempo. La vida progresa y dura. Indudablemente, siempre se podrá, arrojando una ojeada sobre el camino una vez recorrido, señalar la dirección, anotarla en términos psicológicos y hablar como si se hubiera perseguido una meta. Así es como hablaremos de nosotros mismos, pero del camino que está por recorrer, el espíritu humano no tiene nada que decir, porque el camino ha sido creado a medida del acto que lo recorría, no siendo más que la dirección de este acto mismo. La evolución, por tanto, debe implicar en todo momento una interpretación psicológica que desde nuestro punto de vista es la mejor explicación. Pero esta explicación no tiene valor y ni siquiera significación más que en sentido retroactivo. Jamás la interpretación finalista, tal como nosotros la expondremos, deberá ser considerada como una anticipación sobre el futuro. Es una cierta visión del pasado a la luz del presente. En resumen, la concepción clásica de la finalidad postula a la vez demasiado y demasiado poco. Es demasiado amplia y demasiado estrecha. Al explicar la vida por la inteligencia, restringe hasta el exceso la significación de la vida. La inteligencia, al menos como la encontramos en nosotros, ha sido forjada por la evolución en el curso del trayecto. Está recortada en algo más vasto, o mejor, no es más que la proyección necesariamente plana de una realidad que tiene relieve y profundidad. Esta realidad más comprensiva es lo que el finalismo auténtico debería reconstruir, o mejor, abarcar, tanto como fuera posible, en una visión simple. Pero, por otro lado, precisamente porque desborda la inteligencia, facultad de unir lo mismo a lo mismo, de percibir y también de producir repeticiones, esta realidad es sin duda creadora, es decir, productora de efectos donde se dilata y se supera a sí misma. Estos efectos no le habían sido dados de antemano, y por tanto no podía tomarlos por fines, aunque una vez producidos implican una interpretación racional, como la del objeto fabricado que ha realizado un modelo. En resumen, la teoría de las causas finales no va lo suficientemente lejos cuando se limita a poner la inteligencia en la naturaleza y va demasiado lejos cuando supone una preexistencia del futuro en el presente en forma de idea. La evolución creativa, 50-52. 54. Limitación del impulso vital.
No hay que olvidar que la fuerza que evoluciona a través del mundo organizado es una fuerza limitada, que siempre trata de superarse a sí misma y que siempre resulta inadecuada a la obra que tiende a producir. Del desconocimiento de este punto han nacido los errores y las puerilidades del finalismo radical. Se ha representado el conjunto del mundo vivo como una construcción, y como una construcción análoga a las nuestras. Todas las piezas estarían dispuestas con vistas al mejor funcionamiento posible de la máquina. Cada especie tendría su razón de ser, su función, su destino. En conjunto, darían un gran concierto en el que las aparentes disonancias no servirían más que para hacer resaltar la armonía fundamental. En una palabra, todo ocurriría en la naturaleza como en las obras del genio humano, donde el resultado obtenido puede ser mínimo, pero donde hay al menos adecuación perfecta entre el objeto fabricado y el trabajo de fabricación. Nada semejante ocurre en la evolución de la vida. La desproporción entre el trabajo y el resultado es sorprendente. De arriba a abajo del mundo organizado solo hay siempre un gran esfuerzo, pero la mayoría de las veces este esfuerzo se queda corto, bien paralizado por fuerzas contrarias, bien distraído de lo que debe hacer por lo que ya hace, absorto por la forma que se ve obligado a adoptar, hipnotizado por ella como por un espejo. Hasta en sus obras más perfectas, cuando parece haber triunfado de las resistencias interiores y también de la suya propia, está a merced de la materialidad que ha debido darse. Y esto puede haber experimentado cada uno de nosotros en sí mismo. Nuestra libertad, en los movimientos mismos por los que se afirma, crea los hábitos nacientes que la ahogarán si no se renueva por un esfuerzo constante. El automatismo la acecha. El pensamiento más vivo se helará en la fórmula que lo expresa. La palabra se vuelve contra la idea. La letra mata al espíritu. Y nuestro entusiasmo más ardiente, cuando se exterioriza en acción, se fija a veces tan naturalmente en frío cálculo de interés o de vanidad, lo uno adopta tan fácilmente la forma de lo otro, que podríamos confundirlos, dudar de nuestra propia sinceridad, negar la bondad y el amor si no supiésemos que la muerte conserva durante algún tiempo las huellas de lo vivo. La causa profunda de estas disonancias radica en una irremediable diferencia de ritmo. En general, la vida es la movilidad misma. Las manifestaciones particulares de la vida no aceptan esta movilidad más que a duras penas y la retardan constantemente. Esta siempre va hacia adelante. Aquellas querrían caminar sin moverse. En líneas generales, la evolución se realizaría, hasta donde fuera posible, en línea recta. Cada evolución especial es un proceso circular. Como los torbellinos de polvo levantados por el viento que pasa, los vivos giran sobre sí mismos, suspendidos en el gran viento de la vida. Son, por tanto, relativamente estables, e imitan incluso tan bien la inmovilidad que los tratamos como cosas más que como progresos, olvidando que la permanencia misma de su forma no es más que el diseño de un movimiento. Sin embargo, a veces se materializa a nuestros ojos en una aparición fugitiva el viento invisible que los arrastra. Tenemos esta repentina iluminación ante ciertas formas del amor maternal, tan sorprendente, tan conmovedor también en la mayoría de los animales, observable incluso en la solicitud de la planta por su grana. Este amor, donde algunos han visto el gran misterio de la vida, quizá nos entregase el secreto. Nos muestra a cada generación inclinada sobre la generación que le seguirá. Nos deja entrever que el ser vivo es sobre todo un lugar de paso y que lo esencial de la vida radica en el movimiento que la transmite. Este contraste entre la vida en general y las formas en que se manifiesta presenta por doquier el mismo carácter. Podría decirse que la vida tiende a actuar todo lo posible, pero que cada especie prefiere dar la menor suma posible de esfuerzo. Considerada en lo que constituye su esencia misma, es decir, como una transición de especie a especie, la vida es una acción siempre creciente, pero cada una de las especies, a través de las que la vida pasa, no apunta más que a su comodidad. Se dirige a lo que exige el menor esfuerzo. Absorbiéndose en la forma que va a adoptar, entra en un semisueño donde ignora casi todo el resto de la vida. Se forja a sí misma con vistas a la explotación más fácil posible de su entorno inmediato. De esta forma, el acto por el que la vida se encamina hacia la creación de una forma nueva
y el acto por el que esta forma se dibuja son dos movimientos diferentes y a menudo antagónicos. El primero se prolonga en el segundo, pero no puede prolongarse ahí sin distraerse de su dirección, como ocurriría a un saltador que para franquear el obstáculo se viera obligado a volver los ojos y mirarse a sí mismo. Las formas vivas son, por definición, formas viables. Sea cual fuera la forma en que se explique la adaptación del organismo a sus condiciones de existencia, esta adaptación es necesariamente suficiente desde el momento en que la especie subsiste. En este sentido, cada una de las especies sucesivas que describen la paleontología y la zoología fue un éxito alcanzado por la vida. Pero las cosas toman otro aspecto muy distinto cuando se compara cada especie con el movimiento que las ha depositado en su camino, y no con las condiciones en que se halla inserta. Con frecuencia, este movimiento se ha desviado y con frecuencia también ha sido detenido en seco. Lo que no debía ser más que un lugar de paso se ha convertido en la meta. Desde este nuevo punto de vista, el fracaso aparece como la regla, el éxito como excepcional y siempre imperfecto. La evolución creativa, 127-130. 55. Vida y automatismo. Lo cómico. Para que la aparición sea cómica, es preciso que no aparezca como el objetivo, sino como un simple medio del que el dibujante se sirve para manifestar a nuestros ojos las contorsiones que ve prepararse en la naturaleza. Es esta contorsión lo que importa, ella es lo que interesa. Y por esto se le irá a buscar incluso en los elementos de la fisionomía que son incapaces de movimiento, en la curvatura de una nariz e incluso en la forma de una oreja. Es que la forma es para nosotros el diseño de un movimiento. El caricaturista que altera la dimensión de una nariz, pero que respeta la fórmula, que la alarga, por ejemplo, en el sentido mismo en que ya la alargaba la naturaleza, hace realmente gesticular a esa nariz. En adelante nos parecerá que también el original mismo ha pretendido alargarse y gesticular. En este sentido, podría decirse que la naturaleza obtiene a menudo ella misma logros de caricaturista. En el movimiento con el que ha hundido esa boca, con el que ha recortado ese mentón, con el que ha inflado ese carrillo, parece que haya logrado llegar hasta el fin de una mueca, engañando la vigilancia moderadora de una fuerza más razonable. Nos reímos entonces de un rostro que en sí mismo es, por así decir, su propia caricatura. Resumiendo, cualquiera que sea la doctrina a la que nuestra razón se vincule, nuestra imaginación tiene su filosofía bien precisada. En toda forma humana percibe el esfuerzo de un alma que trabaja la materia, alma infinitamente flexible, eternamente móvil, sustraída a la pesadez porque no es la tierra la que la trae. De su ligereza alada, este alma comunica algo al cuerpo que ella misma anima. La inmaterialidad que de este modo pasa a la materia es lo que se denomina la gracia. Pero la materia resiste y se obceca, tira de ella, quisiera convertir su propia inercia y hacer degenerar en automatismo la actividad siempre despierta de este principio superior. Quisiera fijar los movimientos inteligentemente variados del cuerpo en pliegues estúpidamente contraídos, solidificar en muecas duraderas las expresiones conmovedoras de la fisonomía, imprimir, en fin, a toda la persona una actitud tal que parezca hundida y absorta en la materialidad de alguna ocupación mecánica, en lugar de renovarse sin cesar al contacto de un ideal vivo. Allí donde la materia logra espesar de este modo exteriormente la vida del alma, fijar el movimiento, contrariar, en fin, la gracia, obtiene del cuerpo un efecto cómico. Por tanto, si se quisiera definir aquí lo cómico acercándolo a su contrario, habría que oponerlo a la gracia más que a la belleza. Es más rigidez que fealdad. Ambas fuentes, 21-22. 56. Vida y materialidad. Para nosotros, el todo de una máquina organizada representa, en rigor, el todo del trabajo organizador, aunque esto solo sea verdad por aproximación, pero las partes de la máquina no corresponden a las partes del trabajo, porque la materialidad de esta máquina no representa un conjunto de medios empleados, sino un conjunto de obstáculos sorteados. Es más una negación que una realidad positiva. Como hemos demostrado en un estudio anterior, la visión es un poder que de derecho alcanzaría una infinidad de cosas inaccesibles a nuestra mirada.
pero una visión semejante no se prolongaría en acción. Convendría a un fantasma y no a un ser vivo. La visión de un ser vivo es una visión eficaz, limitada a los objetos sobre los que puede actuar. Es una visión canalizada, y el aparato visual simboliza simplemente el trabajo de canalización. Desde ese momento, la creación del aparato visual no se explica ya por la reunión de sus elementos anatómicos, como la perforación de un canal no se explicaría por un montón de tierra que habrían hecho las orillas. La tesis mecanicista consistiría en decir que la tierra ha sido llevada carreta a carreta. El finalismo añadiría que la tierra no ha sido depositada al azar, que los carreteros han seguido un plan. Pero mecanismo y finalismo se engañarían totalmente porque el canal se ha hecho de otro modo. Con mayor precisión comparábamos el procedimiento por el que la naturaleza construye un ojo con el acto simple por el que levantamos la mano. Pero hemos supuesto que la mano no encontraba ninguna resistencia. Imaginemos que en lugar de moverse en el aire, mi mano haya de atravesar la lima de hierro que se comprime y resiste a medida que avanzo. En un determinado momento, mi mano habrá agotado su esfuerzo y en ese instante preciso, los granos de las limaduras se habrán yuxtapuesto y coordinado en una forma determinada, la misma de la mano que se detiene y de una parte del brazo. Ahora bien, supongamos que la mano y el brazo han permanecido invisibles. Los espectadores buscarán en los granos de limaduras mismos y en las fuerzas internas del montón la razón de la combinación. Unos referirán la posición de cada grano a la acción que los granos vecinos ejercen sobre él. Serán los mecanicistas. Otros pretenderán que un plan de conjunto ha presidido al detalle estas acciones elementales. Serán los finalistas. Pero lo cierto es que ha habido simplemente un acto indivisible, el de la mano atravesando la limaya. El inagotable detalle del movimiento de los granos, así como el orden de su forma final, expresa negativamente, en cierta forma, este movimiento indiviso, que es la forma global de una resistencia y no una síntesis de acciones positivas elementales. Por eso, si se da el nombre de efecto a la forma de las virutas y el de causa al movimiento de la mano, podrá decirse en rigor que el todo del efecto se explica por el todo de la causa, pero las partes de la causa no corresponderán en modo alguno a las partes del efecto. En otros términos, ni mecanicismo ni finalismo están aquí en su punto, y habrá que recurrir a un modo de explicación sui generis. Ahora bien, en la hipótesis que nosotros proponemos, la relación de la visión con el aparato visual sería poco más o menos la de la mano en la limalla de hierro que dibuja, canaliza y limita el movimiento. La evolución creativa, 94-96. 57. La materia, inversión de la duración. ¿Se considera inabstracto la extensión en general? La extensión aparece solamente, según decimos, como una tensión que se interrumpe. ¿Nos referimos a la realidad concreta que llena esta extensión? El orden que ahí reina y que se manifiesta por las leyes de la naturaleza es un orden que debe nacer de sí mismo cuando el orden inverso queda suprimido. Una relajación del querer produciría precisamente esta supresión. En fin, he aquí que el sentido en que marcha esta realidad nos sugiere ahora la idea de una cosa que se deshace. Ahí radica, sin duda alguna, uno de los rasgos esenciales de la materialidad. ¿Qué concluir de ello? Sino que el proceso por el que esta cosa se hace está dirigido en sentido inverso de los procesos físicos y que a partir de entonces es, por definición misma, inmaterial. Nuestra visión del mundo material es la de un peso que cae. Ninguna imagen sacada de la materia propiamente dicha nos dará una idea del peso que se eleva. Pero esta conclusión se impondrá a nosotros con mayor fuerza todavía si estrechamos más de cerca la realidad concreta, si consideramos no solo la materia en general, sino también los cuerpos vivos en el interior de esta materia. En efecto, todos nuestros análisis nos demuestran en la vida un esfuerzo por remontar la pendiente que la materia desciende. Por ahí nos dejan entrever la posibilidad, la necesidad incluso de un proceso inverso de la materialidad, creador de la materia por su sola interrupción. Por supuesto, la vida que evoluciona en la superficie de nuestro planeta está vinculada a la materia. Si fuera pura conciencia, y con mayor razón si fuera supraconciencia, sería pura actividad creadora. De hecho, está vinculada a un organismo que la somete a las leyes generales de la materia inerte.
Pero todo ocurre como si ella hiciera todo lo posible para franquear esas leyes. No tiene el poder de invertir la dirección de los cambios físicos tal cual la determina el principio de Carnot. Al menos se comporta absolutamente igual que una fuerza que, dejada a sí misma, trabajase en dirección inversa. Incapaz de detener la marcha de los cambios materiales, consigue sin embargo retardarla. La evolución de la vida, en efecto, continúa como ya habíamos demostrado un impulso inicial. Este impulso, que ha determinado el desarrollo de la función clorofílica en la planta y del sistema sensorio-motor en el animal, lleva a la vida a actos más y más eficaces por la fabricación y empleo de explosivos cada vez más potentes. Ahora bien, ¿qué representan estos explosivos sino un almacenaje de energía solar, energía cuya degradación se encuentra de este modo provisionalmente suspendida en alguno de los puntos en que se vaciaba? La energía utilizable que el explosivo oculta se gastará sin duda en el momento de la explosión, pero se hubiera gastado mucho antes si no hubiera encontrado un organismo para detener la disipación, para retenerla y sumarla consigo misma, tal cual se presenta hoy a nuestros ojos, en el punto a que la ha llevado una excisión de tendencias, complementarias entre sí, que encierra en ella. La vida está suspendida enteramente de la función clorofílica de la planta. Es decir, que considerada en su impulso inicial, antes de toda escisión, era una tendencia a acumular en un depósito, como hacen especialmente las partes verdes de los vegetales, con vistas a un gasto instantáneo eficaz, como el que realiza el animal, algo que se hubiese disipado sin ella. Es como un esfuerzo por levantar el peso que cae. Solo consigue, cierto, retardar la caída. Por lo menos puede darnos una idea de lo que fue la elevación del peso. Imaginemos pues un recipiente lleno de vapor a alta tensión, y aquí y allá, en las paredes del vaso, una fisura por donde el vapor se escapa a chorros. El vapor lanzado al aire se condensa casi completamente en gotitas que vuelven a caer, y esta condensación y esta caída representan simplemente la pérdida de algo, una interrupción, un déficit. Pero una pequeña parte del chorro de vapor subsiste, sin condensar, durante algunos instantes. Hace esfuerzos por volver a levantar las gotas que caen. Llega, todo lo más, a retardar su caída. Así, de un inmenso depósito de vida, deben salir sin cesar chorros, cada uno de los cuales, al volver a caer, es un mundo. La evolución de las especies vivas en el interior de ese mundo representa lo que subsiste de la dirección primitiva del chorro original, y de un impulso que se prosigue en sentido inverso de la materialidad. Pero no nos apeguemos demasiado a esta comparación. No nos dará de la realidad más que una imagen debilitada e incluso engañosa, porque la fisura, el chorro de vapor, la agitación de las gotitas están necesariamente determinados, mientras que la creación de un mundo es un acto libre y la vida, en el interior del mundo material, participa de esta libertad. Pensemos, por tanto, más en un gesto como el del brazo que se levanta. Luego supongamos que el brazo, abandonado a sí mismo, vuelve a caer, y que no obstante en él subsiste, al esforzarse por volverlo a levantar, algo del querer que lo animó. Con esta imagen de un gesto creador que se deshace, tendremos ya una representación más exacta de la materia. Y entonces veremos en la actividad vital lo que subsiste del movimiento directo en el movimiento invertido, una realidad que se hace a través de la que se deshace. La evolución creativa, 246-248. 58. La materia, el grado más bajo de la duración. El error del dualismo vulgar consiste en colocarse en el punto de vista del espacio, en poner de un lado la materia con sus modificaciones en el espacio, de otro las sensaciones inextensivas de la conciencia. De ahí la imposibilidad de comprender cómo actúa el espíritu sobre el cuerpo o cómo actúa el cuerpo sobre el espíritu. De ahí las hipótesis, que no son ni pueden ser más que comprobaciones disfrazadas del hecho, la idea de un paralelismo o la de una armonía preestablecida. Pero de ahí también la imposibilidad de constituir bien una psicología de la memoria, bien una metafísica de la materia. Nosotros hemos tratado de establecer que esta psicología y esta metafísica son solidarias, y que las dificultades se atenúan en un dualismo que, partiendo de la percepción pura donde el sujeto y el objeto coinciden,
impulsa el desarrollo de estos dos términos en sus duraciones respectivas. La materia, a medida que se lleva adelante el análisis, tiende cada vez más a no ser más que una sucesión de momentos infinitamente rápidos que se deducen unos de otros y que por eso se equivalen. El espíritu es ya materia en la percepción y se afirma cada vez más como una prolongación del pasado en el presente, un progreso, una evolución auténtica. Pero, ¿se torna más clara la relación del cuerpo en el espíritu? Nosotros sustituimos una distinción espacial por una distinción temporal. ¿Son más capaces de unirse los dos términos? Hay que señalar que la primera distinción no implica grados. La materia está en el espacio, el espíritu está fuera del espacio. No hay transición posible entre ellos. Por el contrario, si el papel más humilde del espíritu consiste en vincular los momentos sucesivos de la duración de las cosas, si es en esta operación donde toma contacto con la materia y gracias a ella también se distingue en primer lugar, se concibe una infinidad de grados entre la materia y el espíritu plenamente desarrollado, siendo el espíritu capaz de una acción no solo indeterminada, sino razonable y reflexiva. Cada uno de estos grados sucesivos, que mide una intensidad creciente de vida, responde a una tensión mayor de duración y se traduce al exterior mediante un desarrollo mayor del sistema sensorimotor. ¿Se considera entonces este sistema nervioso? Su creciente complejidad parecerá dejar una amplitud cada vez mayor a la actividad del ser vivo, la facultad de esperar antes de reaccionar, y de poner la excitación recibida en relación con una variedad más y más rica de mecanismos motores. Pero esto no es más que el exterior, y la organización más compleja del sistema nervioso, que parece asegurar una independencia mayor al ser vivo respecto de la materia, no hace más que simbolizar materialmente esta independencia misma, es decir, la fuerza interior que permite al ser separarse del ritmo en que transcurren las cosas, retener cada vez mejor el pasado para influenciar cada vez más profundamente el futuro, es decir, en el sentido especial que damos a esta palabra, su memoria. De este modo, entre la materia bruta y el espíritu, más capaz de reflexión, hay todas las intensidades posibles de la memoria, a lo que es lo mismo, o lo que es lo mismo, todos los grados de la libertad. Materia y memoria, 248-250. 59. Vida, conciencia, humanidad. Radical también, por consiguiente, es la diferencia entre la conciencia del animal, incluso del animal más inteligente, y la conciencia humana. Porque la conciencia corresponde exactamente a la capacidad de elección de que el ser vivo dispone. Es coextensiva a la franja de acción posible que rodea la acción real. Conciencia es sinónimo de invención y de libertad. Ahora bien, en el animal, la invención no es nunca más que una variación sobre el tema de la rutina. Encerrado en los hábitos de la especie, llega sin duda a ampliarlas mediante su iniciativa individual, pero no escapa al automatismo más que por un instante, justo el tiempo de crear un automatismo nuevo. Las puertas de la prisión se cierran tan pronto como se abren. Al tirar de su cadena no consigue otra cosa que alargarla. Con el hombre, la conciencia rompe la cadena. En el hombre, y solo en el hombre, se libera. Toda la historia de la vida, hasta él, había sido la historia de un esfuerzo de la conciencia por elevar la materia, y de un aplastamiento más o menos completo de la conciencia por la materia que volvía a caer sobre ella. La empresa era paradójica, si pudiera hablarse en este caso de empresa y de esfuerzo de forma no metafórica. Se trataba de crear con la materia, que es la necesidad misma, un instrumento de libertad de fabricar una mecánica que triunfase del mecanismo, de emplear el determinismo de la naturaleza para pasar a través de las mallas de hilo que él mismo había tendido. Pero en todas partes, salvo en el caso del hombre, la conciencia se ha dejado cazar en el hilo con que se pretendía atravesar las mallas. Ha permanecido cautiva de los mecanismos que había montado. El automatismo, al que pretendía orientar en el sentido de la libertad, se enrolla en torno a ella y la arrastra. No tiene fuerza suficiente para sustraerse a él, porque la energía de que había hecho provisión para los actos se emplea casi toda en mantener el equilibrio infinitamente sutil, esencialmente inestable, a donde la ha llevado la materia. Pero el hombre no alimenta solamente su máquina, llega a servirse de ella como le place. Lo debe sin duda a la superioridad de su cerebro,
que le permite construir un número ilimitado de mecanismos motores, de oponer sin cesar nuevos hábitos a los antiguos y al dividir el automatismo contra sí mismo, de dominarlo. Lo debe a su lenguaje, que proporciona a la conciencia un cuerpo inmaterial donde encarnarse y le libera con ello de apoyarse exclusivamente sobre los cuerpos materiales cuyo cuerpo primero le arrastraría para engullirlo pronto. Lo debe a la vida social, que almacena y conserva los esfuerzos como el lenguaje almacena el pensamiento. Fija con ello un nivel medio donde los individuos deberán alzarse conjuntamente y, mediante esta excitación inicial, impide a los mediocres dormirse, impulsa a los mejores a subir más alto. Pero nuestro cerebro, nuestra sociedad y nuestro lenguaje no son más que los signos exteriores y diversos de una única y misma superioridad interna. Cada uno a su manera expresan el éxito único, excepción que la vida ha conseguido en un momento dado de su evolución. Traducen la diferencia de naturaleza y no solo de grado que separa al hombre del resto de la animalidad. Nos permiten adivinar que sí, en el extremo del trampolín sobre el que la vida ha tomado impulso, todos los demás han bajado por encontrar la cuerda demasiado alta, solo el hombre ha saltado el obstáculo. La evolución creativa, 264-265.